a ese caballero, que esta vez vamos a hablar de ese tema increíble de las regresiones. Bueno, tú has hecho una regresión. Yo hice una regresión en Chile. Todos hemos sido una cosa anterior. ¿No? Yo creo que no. Bueno, tú habrá sido algo. Yo no lo creo. Yo empecé de alga. Yo creo que fui una célula en la tripa de mi madre y punto. Bueno, no, pero hemos sido... No, las vidas anteriores han existido. A mí me tiene que convencer. En cualquier caso te va a convencer Josep Guijarro, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, Josep, ¿cómo estás? Vestido. No sé si os ha pasado alguna vez que os han presentado a alguien y os suena terriblemente familiar. O haber visitado un lugar en el que no habéis estado jamás en la vida y uno se mueve con una familiaridad asombrosa. La pregunta es, ¿será Rosetta la reina coronada en una vida anterior? Totalmente. ¿O Mamá Noel Paola Dominguín, la reencarnación? Hoy vamos a hablar de ello y de los métodos que hay para recordar justamente nuestras vidas pasadas. Algunos asombrosos. Hay un doctor en medicina en Brasil, en la unidad de policía científica de Curitiba, que ha llegado a la conclusión incluso de que heredamos las huellas dactilares de las vidas pasadas. Pero esto es muy curioso porque realmente las huellas dactilares son algo personalísimo de cada uno y nunca se repiten dos veces. Y si, por ejemplo, tuviéramos las huellas dactilares de Jack el Destripador, pero es verdad que nunca se le encontró, pero te quiero decir, es decir, de un criminal, ¿nos perseguirían esos crímenes entonces? Nos perseguirían de por vidas hasta la eternidad. Pero es asombroso. Él, por ejemplo, se dio cuenta con un chico brasileño que había sido nada más y nada menos que la reencarnación de su propio abuelo. Y os cuento por qué. Este hombre, que era abogado mientras vivía, tuvo un accidente estando de cacería. Le dispararon una escopeta de perdigones con tan mala fortuna que en su mano derecha quedaron alojados algunos de esos perdigones, creando una deformidad en el dedo pulgar. Pues bien, cuando en 1977 muere este abogado, en 1999 la familia da a luz un nuevo hijo. Ese nuevo hijo tenía la misma deformidad en ese dedo, y no tan solo eso, sino que recordaba cosas de las de su propio abuelo. Del abuelo. Este hombre, João Alberto Fiorini, cogió las huellas dactilares de este joven y las comparó con las del abogado fallecido. Pues resulta que existían marcas biométricas, es decir, similitudes extraordinarias entre el miembro fallecido y este nuevo ser. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, este nuevo ser va a tener la misma vida que su abuelo. No, en realidad, según la teoría reencarnacionista, volveríamos aquí para rectificar aquellas cosas que pasaron mal. Para limpiar el karma, ¿no? Claro. Así es. Y para eso es que volvemos, es los que volvemos. Y si no te acuerdas de nada, quiere decir que igual no eras nada o no eras nadie, porque todo el mundo cuando hace una regresión recuerda que fue faraón en Egipto o que fue María Antonieta. Esto es curioso, porque solamente uno de 10.000 personas, una de cada 10.000 personas, digamos que en regresión se atribuye un personaje importante. Un Napoleón, un César, ¿eh? La mayoría suelen ser campesinos, personas muy humildes, y esto choca un poco con nuestro ego. Si esto fuera un juego psicológico, a todo el mundo le apetecería ser, qué sé yo, Tutankamón o ser claro, pero la pregunta de Ana es muy cierta. ¿Por qué siempre que tenemos que recuperar una vida anterior, la vida anterior es como descomunalmente superior a la que tenemos ahora? No, Boris, justamente todo lo contrario. Solo uno de 10.000, uno de cada 10.000 dice eso. La mayoría son personas humildes, campesinos. Pues yo y además, conozco más de uno que 10.000. Pues en esta mesa la estadística se rompe, porque aquí han hecho regresiones Rosetta Forner y Boris Izaguirre, y uno fue un sacerdote y la otra una sacerdotisa, pero todo ello a nivelazo, ¿no? ¿Cómo fue Rosetta? Sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo creo que recordamos lo que es importante para esta vida. Recordar. Pero Rosetta, cuéntanos qué fue lo que pasó en tu regresión. Yo entonces me dedicaba mucho a la parte interior, al análisis interior, justo lo que hago ahora. ¿Y qué recordaste ser? Recordé, sobre todo las prácticas, era como las monjas que nos ha enseñado Susana, pero entonces en una vida en Egipto. Tampoco era el sumo sacerdote, era una de esas personas. ¿Y eras hombre o mujer? Era mujer. O sea, que eras virgen. Sí, no, porque es una de las cosas que se ha contado, pero que tampoco era así. Igual era un Y lo más importante era todo lo que se iba a contar años después, porque yo creo que esa vida tiene que ver cuando se creó la piedra de Rosetta. Por eso ahora en esta vida me llamo Rosetta. Dejadme que os cuente un caso por favor, que me parece Josep realmente Guijarro. asombroso. En 1957, dos niñas de 11 y 6 años que andaban por la calle fueron atropelladas y murieron, desgraciadamente, en ese accidente de tráfico.
La señora Pollock, que era la madre de estas dos niñas, un año después daba a luz a dos gemelas univitelinas. Estas dos gemelas heredaron cosas de las hijas muertas, hasta el detalle, por ejemplo, de que una de ellas, Jacqueline, tenía una especie de herida en una de las cejas y la otra presentaba un lunar exactamente en el mismo punto donde la tenía la niña fallecida, es decir, en una de las piernas. O sea que volvieron. Volvieron. No contentos con esto, años después que se mudan de casa, las niñas crecen, 2 años y medio concretamente, se trasladan a vivir a otro lugar y vuelven a la casa que no habían perdido, donde habían residido las niñas fallecidas. Pues asombraos, reconocían los juguetes y llamaban a los muñecos por el mismo nombre que lo hacían las vivas. Pues qué suerte tuvieron. Es asombroso. Bueno, qué suerte, no, qué miedo, qué pánico, me parece una película de terror. Porque fueron desaparecieron de esta tierra por una injusticia, un accidente, Vale, no hay y nada más vuelven. injusto que un Luego la accidente, justicia y regresaron para verdaderamente continuar su vida. Pero eso es como que nos Imagínate indica sus que la justicia cósmica existe. Y existe. Y que existe, claro, que existen las consecuencias de lo que hacemos y dejamos de hacer en cada vida. Sí. Teorías hay muchas y Seguro que os preguntáis diferentes. cuál es la fórmula en la que muchos de los testimonios de vidas pasadas recuerdan justamente esas experiencias, porque, como alguien decía antes, no todo el mundo tiene el sentido de querer recordar o de poder recordar esos recuerdos de vidas anteriores. Está comprobado A menos que te entre sometan a los una dos... regresión, Exacto, claro. la regresión Pero hipnótica. la regresión es como una especie como de duermevela, en realidad. Hay un cierto proceso de hipnosis, pero no quedas totalmente dormido, tú cuando pero tienes que hiciste, estar estabas asistido medio con dormido. alguien. Yo lo hice para un programa de televisión en Chile, que tenía mucho éxito y se hacían esas regresiones. Entonces yo estaba allí y me invitaron. ¿Y entonces sí, cómo lo sentiste? bueno, a mí no me dio tanto. Yo me acosté y había este experto regresionista. Entonces el regresionista me dijo, vas a sentir que vas a devolverte al útero y en efecto te vuelves ahí y hay un momento como de espiral así y ¡rum! Y apareces en un sitio y yo aparecí en una especie como de coronación chamán en el medio del Amazonas con unas cataratas impresionantes y entonces me estaban coronando y a mi lado estaba mi marido actual y tu madre, Lucía. Vos estábamos juntos, los Bueno, tres. Boris, y te dieron te dieron una bebidita justo antes del programa y te pusieron una cinta con la película Fiscarraldo. Pero es probable que personas a las que quiero mucho esa relación nos tan conozcamos especial. de antes. Claro. Y nos hemos vuelto a encontrar, yo creo en eso. Y luego tuve otra más cercana y entonces ya era camarera. O sea que yo empecé camarera, pero como de una condesa. Y una condesa un poco así como una vida nocturna muy ajetreada. Tú le robabas los vestidos y te los probabas y las pelucas. Yo era su cómplice, no, porque yo era camarera, yo era su cómplice, yo era súper servicial, la cuidaba y la cuidaba también en sus cosas raras. En sus secretos. Pero tenías vestido corto o vestido largo, ¿sabes? Era un poco era una camarera 1800. o Pero no decente. ríais porque no puede tener varias. No, pero es que y además además os digo se una ofrecen cosa. detalles de las cosas que no son invenciones. Hay gente que describe monedas pues con agujerito que son propias de la época en la que fueron realmente acuñadas o describen ropajes propios de la época sin conocimiento o hablar O idiomas hablan inclusive. en la lengua de esa época belleza, también. qué Hay miedo. cosas muy curiosas y Josep ha traído una invitada especial, que es Mariat Bernabé. Buenas tardes. que Hola, está aquí a buenas nuestro lado. tardes. Hola, Mariat es experta en terapia regresiva. Ha hecho más de 3.000 sesiones dirigidas a conocer vidas pasadas. 3.000 sesiones quiere decir 3.000 personas han estado junto a ti. No han sido 3.000 personas, Han sido pero sí menos. 3.000 sesiones. Todas las personas hacen una media de unas 12, 13 12, 13 sesiones. sesiones. Sí. Para llegar, o sea, estas sesiones son progresivas, es decir, o ya en un primer momento uno hace la regresión y descubre qué fue en una vida pasada. Son progresivas porque tenemos que tener en cuenta que las personas pueden tener miedo de no seré capaz de entrar o voy a encontrarme con algo que me va a doler mucho. Que lo hay, no pasa, ¿no? Exacto. Entonces tenemos un método de ir acercándonos poco a poco. Pero vamos, que nadie ve nada que no pueda ver. Ya. ¿Y Es cuál curioso ha porque sido? Mariat justamente se interesó en el asunto de la regresión por una experiencia personal, ¿no? Sí, yo, tuve un accidente, estuve en coma, huesos nasales rotos, una cicatriz aquí se me puede ver también, y pensé que necesitaba saber por qué me había pasado esto. Y entonces tuve una experiencia de más allá de la muerte. ¿La luz blanca en el túnel? ¿Es Exacto. Tuve un accidente, como te decía, me estrellé con una moto, la llevaba yo, y me fui a Estados Unidos porque por aquí no conocía a nadie que me la pudiera hacer. Y allí me llevaron inmediatamente a ver el accidente, me vi flotando por encima de mí,
veía cómo había gente ahí ayudando. ¿Esto con un experto que hay ahí? Sí, en el Light Institute, es un sitio muy riguroso, muy serio. Todavía no había publicado en español Brian Weiss sus libros. Y, por cierto, que además dije, pero si no fue aquí el accidente. Y es que me habían trasladado de sitio para no molestar a la circulación. Entonces, lo que recuerdo es que lo primero que me pasó fue, al volver en mí, es que pensé, pues no es tan terrible morirse. Se me fue el miedo a la muerte, se me fue el miedo a volar en avión. ¿Tenías miedo antes? Tenía terror, no podía coger el avión. Es importante hacer notar que en las terapias regresivas muchos pueden encontrar solución a sus conflictos. Exacto. Por ejemplo, imagínate a alguien que tiene una fobia, pongamos, al agua. Pues sorprendentemente encontraremos en el relato de regresión una aventura en la que posiblemente murió a causa del agua, sí. O el que siente pavor por un arma de fuego, porque a lo mejor, por ejemplo... Y María, ¿tú qué descubriste en esta regresión? Pues mira, ¿descubriste el porqué de tu accidente o de otras cosas? Sí, me llevaron al estado de la luz, vi el túnel, la luz, etcétera, y comprendí por qué había tenido el accidente y comprendí por qué no me había muerto. ¿Y por qué? Encontré mi sitio en la vida, fue fantástico. Y volví. No quería volver. Estaba tan bien que no quería volver. Noté como unas manos idealizadas, una sensación muy extraña que me sacaba de un tirón. Incluso en la camilla que yo estaba di un salto. Y volví, pues bueno, sabiendo que tenía un sitio en la vida y que tenía pues un propósito. Vi que era tan terapéutico, tan educador, tan recuperador, que yo dije, quiero hacer esto para los demás. Y cuando volví al año siguiente, que me siguieran tratando, volví también diciendo, quiero formarme. Me he formado en Estados Unidos, me he formado en España, me he formado también con algunos terapeutas franceses. En esas regresiones que has hecho como ayuda, ¿qué has visto en esas regresiones a otras personas? Cosas curiosísimas. Por ejemplo. Mira, cuando me dicen a mí si es verdad o no es verdad que es cierto que es una vida pasada, yo digo que no importa, porque puede ser un espacio metafórico que crea el inconsciente para sanar. Pero siempre vamos comprobando. Por ejemplo, yo hablé en alemán, sin haber estudiado alemán. ¡Qué suerte! Una alumna mía empezó a hablar en japonés. Como era vasca, yo pensaba que estaba hablando vasco. En euskera, y en cambio era... No estaba en euskera, María, y después descubrimos que era japonés. En alguna ocasión has hipnotizado, has hecho una regresión a personas invidentes que luego describían colores que no habían visto nunca. Colores, texturas, le preguntas de qué color es tal cosa, te dice verde, azul, las texturas, todo lo describe. Es curiosísimo. Y has encontrado, perdóname María, decías que hay gente a la que le cuesta entrar en esto, o que no quiere, tiene miedo. ¿Has encontrado gente muy reticente o que tenga de repente un rechazo importante? Mira, yo creo que cuando las personas van, como iba yo, con una convalecencia durísima, a buscar una solución física, se agarran a la terapia regresiva como un clavo ardiendo y entran de todas. Es cuando las personas son muy racionales o van por curiosidad cuando cuesta un poquito más. Pero vamos, que tenemos ya preparado todo un sistema de inducción poco a poco para que no sea de golpe y que se quede... Exacto, aquí te pillo, aquí te mato. Pero bueno, y que además pueden ser experiencias, como decíais antes, yo no tengo nunca un Napoleón, ni un Julio César, ni una Cleopatra. Nunca has tenido. Son historias de lo más normal, que te ayudan a entender los sentimientos que tienes ahora, los bloqueos que tienes, de dónde procede. El otro día un paciente se veía como una niña abandonada, teniendo que pedir, y andrajosa, que la gente pasaba sin hacerle caso, tenía hambre, y decía... Si me siento yo así en este momento, ahora entiendo de dónde viene este sentimiento. Desde entonces. Están entrando muchos SMS, María. En uno preguntaban si se pueden hacer regresiones, uno con una técnica personal, cuál es la técnica. Otros preguntaban cuánto cuesta. No sé si se refieren a la cantidad económica, en el caso de que... Yo lo encuentro baratísimo, ya que son muy pocas sesiones, son 10, 12, 15 sesiones. ¿Y cuánto cuesta cada sesión? Pues mira, no me acuerdo exactamente. Pero, por ejemplo, que vale 30 euros, 40 euros, 100 euros. 100 euros. 100 euros cada sesión, al final son como unos 1.300, entre 1.000 y 1.500 euros. Puede ser esto, sí. Es un precio que todo el mundo se lo puede pagar. Ya que hablamos de regresión, hay una experiencia personal que me gustaría contar con una mujer que recordó ser una bruja quemada en Galicia. A mí me sorprendió mucho el tema porque en España se ajusticiaban a las brujas con el garrote vil, o a la horca, pero no con fuego. Y justamente el nombre de la bruja que dijo era exactamente la única que fue quemada detrás de Josep Guijarro lo hablaremos otro día. Sí, porque ha levantado mucho interés este tema de las regresiones. Gracias, María Bernabé.